programa Presa de los pies a la cabeza, un espacio de información del sistema y los centros penitenciarios. Se encuentra hoy con nosotros Alejandra Ramos, de X Justicia para las Mujeres, abogada oficial de proyectos del área de políticas públicas. Muchísimas gracias, Ale, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes, Betty, por la invitación. Siempre es un gusto poder estar en estos espacios platicando con ustedes. ¿Qué es género y por qué hablar de una perspectiva de género, Ale? Por favor. Bueno, pues el término género es un término que se acuña a finales del siglo XX por la segunda ola del feminismo, que esta segunda ola, la característica que tienen es que empezaban a luchar por los derechos de las mujeres, pero ya desde una reflexión como más profunda. Entonces, este término se acuña para poder diferenciar lo biológico de lo no biológico, ¿no? Sobre todo porque en esa época, pues, se consideraba que las mujeres, por su biología, eran inferiores a los hombres. Entonces, bajo ese principio de ustedes son inferiores, pues se nos da una condición y una posición social inferior a la que tenían los hombres, y entonces estas mujeres empiezan a ver que no, que nada tenía que ver con la biología, sino más bien era una construcción social en torno a lo que significaba de entrada ser un hombre y lo que significaba ser una mujer. Eran estas características, estas atribuciones, ¿no? De, por ejemplo, que los hombres tenían que estar en el espacio público y las mujeres solo pertenecían al espacio privado, al cuidado de los hijos, al cuidado de los esposos, de adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces a nosotras se nos relegaba como a estos espacios donde no ganábamos dinero, no podíamos educarnos, no podíamos hacer un chorro de cosas, los hombres sí podían hacer estas cosas, y entonces ellas empiezan a acuñar este término para diferenciar justo eso, ¿no? Y para decir, a ver, espérame un momento, esto no es una cosa de biología, sino es una cuestión de cómo está construida la sociedad. ¿Y por qué? Porque la sociedad está construida bajo un modelo patriarcal, que este modelo, la característica es que le da ciertos privilegios a los hombres, que a todo lo que no significa ser un hombre no se lo da, ¿no? Y hablo de a todo lo que no significa ser un hombre porque pues hay personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el género masculino, pues han surgido diversas concepciones y definiciones respecto de los géneros. Entonces, este sistema también es un sistema que privilegia, por ejemplo, la heterosexualidad, ¿no? Se habla de un sistema patriarcal y heterosexual porque justamente privilegia que las personas, esto es lo normal, ¿no? Que las personas sean heterosexuales, que las personas tengan estos prototipos de lo que significa ser una mujer, de lo que significa ser un hombre. Entonces, cualquier cosa que se salga de ahí ya está mal. Y justo, pues es algo que le afecta pues a todos y a todas, pero las personas que cometen delitos pues se ven más afectadas. Ahorita lo voy a abordar un poquito más, pero de entrada, pues sí, podemos ver que estas personas que cometen delitos se ven más afectadas, ¿no? Porque de entrada, pues están transgrediendo a lo que socialmente se encuentra aceptable. Y cuando hablamos de una perspectiva de género, nos estamos refiriendo específicamente a una herramienta metodológica que, como otras herramientas, pues tiene teorías, tiene metodologías y pues tiene un fundamento científico detrás de. Y esta herramienta metodológica lo que nos sirve, y muchas veces nosotros las feministas decimos ponerse los lentes morados, que son los lentes de género, porque esta metodología lo que nos permite es poder observar desde esas diferencias, ¿no? Desde las construcciones sociales de lo que significa ser un hombre o una mujer, observar cuáles son las desigualdades, cuáles son las opresiones que nos afectan a unos y a otros, pero además de eso nos permite esta metodología también observar otras cuestiones, ¿no? Sabemos que el género no es lo único que incide, también incide mi color de piel, también incide qué tanto he estudiado, también incide si hablo español o si hablo inglés, o si también incide la clase social, etcétera, etcétera. Entonces, esta metodología lo que permite es observar estos cruces que pues, nos caracterizan como personas y de ahí desmenuzarlos para poder observar los problemas sociales desde una perspectiva mucho más amplia,
pero que además permite aterrizar a una solución mucho más real, ¿no? Alejarnos de lo neutro y más bien enfocarlo a las necesidades específicas dependiendo de la población de la que estemos hablando, y entender estas necesidades desde lo estructural y no nada más ver la puntita del iceberg. Pues muy interesante esto que nos estás explicando de lo que es el género, Ale, porque efectivamente muchísimas mujeres no saben cómo exigir ser incluyentes en todo el ámbito, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, porque pues también una mujer puede llegar a ser jefa, ¿verdad? Y tener pues esta fortaleza para poder seguir luchando por este género, porque bueno, muchas veces nos preguntan, ¿por qué es género? Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos a invitar a alguien que nos dé un poquito más de información para que nosotros también sepamos, ¿no? Y sobre todo los que nos ven y nos escuchan, que tengan este conocimiento que realmente qué es el género. ¿Por qué es importante esta perspectiva con las personas de prisión? De entrada es importante por esto que te decía, ¿no? De que vivimos en un sistema que privilegia lo masculino sobre cualquier otra cosa que no sea lo masculino, y que entonces esto afecta y oprime a cualquiera que eh, no se meta en ese papel específico, ¿no? Entonces, tenemos estas políticas públicas, estas soluciones que se creen neutras, pero que son soluciones que realmente están pensadas por los hombres y para los hombres. Entonces, la concepción de un delito, ¿no? ¿Qué es un delito? ¿Cuál es la persecución de un delito? ¿Por qué algo recibe cierta pena y algo no recibe una pena? Pues es parte desde esta idea de pues los hombres para los hombres y por los hombres, ¿no? No parte de una idea de inclusión donde hay otros grupos que intervienen, entre ellos los grupos de mujeres con sus distintas características, que intervienen en estas comisiones de los delitos. Entonces, para empezar, por ejemplo, los centros penitenciarios, las prisiones, pues no son espacios pensados para las mujeres, ¿no? No tienen ciertas condiciones que son basiquísimas para que las mujeres estemos en un lugar, pues, seguro. Por ejemplo, ¿no? Ustedes lo saben muy bien, el tema de la menstruación digna. ¿Cómo es posible que una necesidad tan básica, porque no es algo que nosotras podamos controlar, es algo que es fisiológico, no se esté garantizando por alguien que nos está manteniendo ahí porque así lo decidió? O sea, no fue una decisión de la mujer entrar a prisión, ¿no? Alguien más decidió por ella esto, y no les están garantizando estos derechos que son básicos. Entonces, otra cosa, por ejemplo, es que en muchos centros penitenciarios pues tampoco hay servicios específicos para mujeres, como son médicos especializados para sus necesidades, ¿no? Entonces, no tiene una visión de identificar otras características de la población, tiene una visión de identificar a este prototipo de hombre que además se cree lo neutro y se cree lo normal, lo natural, ¿no? Entonces, pues estas situaciones que parecen neutras realmente no lo son. Y como te digo, ¿no? Lo estructural aquí no es tanto el centro penitenciario, sino quién ideó este centro penitenciario y quiénes están detrás de esta idea de lo que se considera un delito, de lo que se considera negativo o no, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que abortar sea un delito, eso no lo legislaron las mujeres, lo legislaron los hombres para controlar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ellos tomaron la decisión de, ok, si una mujer aborta, si una mujer por cualquier situación, entonces ya está cometiendo un delito, sin tomar en cuenta las situaciones de las mujeres y las características por las cuales las mujeres abortan, ¿no? Y a través de, por ejemplo, los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, pues se ha luchado para que cada vez sea menos punible este tipo de delitos que nos limitan en nuestra autonomía. Pero la realidad es que pues es una lucha muy, muy ruda,
porque te digo, es como la punta del iceberg, ¿no? El delito. Todo lo que hay detrás, todas estas ideas preconcebidas, todos estos estereotipos, todas estas cuestiones que están detrás de ese delito, por ejemplo, en particular, todo lo que tenemos arraigado, pues es muy difícil de quitar y por eso es tan complicado que el delito de aborto ya no sea punible y que además se les garantice a las mujeres un aborto seguro y gratuito en condiciones dignas, etc. Entonces, por ejemplo, pero además, o sea, además de todo esto, ¿no? Que está pensado por y para los hombres, la realidad es que las más afectadas hemos sido las mujeres. Porque, por ejemplo, en la política de persecución de delitos de drogas, ¿no? A nivel mundial se decidió que ahora íbamos a perseguir los delitos relacionados con drogas e íbamos a acabar con las personas que cometían este tipo de, o sea, íbamos a acabar con el tráfico y consumo de drogas. Entonces endureció la política criminal en ese sentido y en 20 años, ¿no? Desde el 2000 al 2020, la población de mujeres a nivel mundial se ha duplicado. Entonces, de pasar de ser unas cuantas, ahora son muchísimas mujeres que están en prisión por este tipo de delitos. Y pues sabemos que la mayoría de ellas, para empezar, son parte de estas cadenas de mando donde son súper reemplazables y que además replican estos estereotipos, ¿no? O sea, si la mujer era cuidadora de su casa, bueno, ahora va a cuidar el lugar donde se tienen las drogas, o va a cuidar que no venga la policía, o va a transportar la droga. O sea, tienen este tipo de roles que son roles fácilmente desplazables. No tienen, muy pocas tienen estos roles de liderazgo, de mando. ¿Por qué? Porque justamente se replica lo que sucede en casa, se replica afuera dentro de estas corporaciones criminales. Pero además de todo esto, ellas reciben penas más severas, ¿no? Un ejemplo de esto es que a nivel federal, los principales 3 tipos de delitos por los que los hombres y las mujeres están en prisión son los mismos. Es privación ilegal de la libertad, delitos contra la seguridad y delitos contra la salud. Pero las mujeres reciben penas más altas por estos mismos delitos y además ellas pasan más tiempo, hay más mujeres en prisión preventiva que hombres. Entonces, por ejemplo, mientras que nada más hay un 43% de hombres que están siendo procesados y que están en prisión y están siendo procesados por este tipo de delitos a nivel federal, las mujeres, este 42% se traduce en un 59%. Entonces, casi el 60% de las mujeres que están en prisión a nivel federal no tienen una sentencia, al contrario de los hombres, ¿no? Y por un lado, la mayoría de los hombres, el 50% de los hombres, reciben penas de menos de 15 años de prisión, pero el 30% de las mujeres reciben penas de más de 30 años de prisión. Entonces, las mujeres no nada más, o sea, ellas son todavía más afectadas por este tipo de políticas que no fueron pensadas para ellas ni por ellas, ¿no? Y si hablamos ya de características específicas, como es, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, o las personas indígenas, o las mujeres u hombres trans, ¿no? Nos vamos a encontrar que existen todavía más desigualdades que el prototipo de mujer cuando están en prisión. Son todavía más invisibilizadas, son más olvidadas, son mucho más violentadas, tienen menos acceso a los servicios, no tienen acceso, por ejemplo, a intérpretes. Las mujeres trans constantemente son un foco de, o sea, son un objetivo hacia el que la policía ya las identificó como personas peligrosas, porque además no se ajustan como a esto no se ajustan a ser un hombre y no se ajustan a ser una mujer. Y entonces ya, ¿no? Desde ahí ya se les ve como algo negativo y entonces van sobre de ellas. Y entonces, pues esto obviamente las pone en un nivel todavía más complicado de vulneración, ¿no? Además, las mujeres pues somos más víctimas de violencia sexual cuando están durante el proceso, dentro de las prisiones también. Se les ve como malas esposas, malas hijas, malas madres, entonces dejan de recibir apoyos por parte de su familia. En cambio, los hombres se les ve como malos hombres, ¿no? Porque cometieron un delito,
pero se justifica más porque a lo mejor quería alimentar a su familia, cuando a lo mejor la mujer también quería alimentar a su familia y esta fue una de las maneras que encontró para hacerlo, pero a ella no se le justifica y se le deja aparte, no hay las mismas oportunidades al momento de salir. O sea, las condiciones son muy desiguales y por eso es importante observar qué pasa y cómo el género influye en estas decisiones que se toman por parte de la política pública.